Entonces, nunca piensen que van a poder usar cualquier acero. ¿Qué aceros usamos? Aceros normalizados. Desde esa óptica, vamos a destacar entonces dos tipos de normalizaciones de aceros, dos tipos de clasificación o normalización de materiales en el fondo. Unas normas que clasifican a los materiales, y en nuestro caso específico de interés de estudio, los aceros, por algún criterio. Podría ser, por ejemplo, resistencia mecánica. Podría ser que los clasifiquen, por ejemplo, por sus potenciales aplicaciones. Aplicaciones para soldadura, aplicaciones para poder fabricar estructuras, aplicaciones para poder fabricar máquinas eléctricas, aplicaciones magnéticas, ¿no? Ese tipo de criterios. Pero el criterio más usado y más difundido es clasificar por composición química. Yo voy a abreviar de esta manera. Entonces, la mayoría de las normas que son del tipo clasificación, usan el criterio de composición química para clasificar a los materiales y exclusivamente, en nuestro caso, a los aceros, ¿no? Un criterio importante. No es complicado para nosotros, ahora que tenemos un conocimiento de la metalurgia de los aceros, conociendo la composición química que ellos tienen, saber sus potencialidades y también sus debilidades, ¿no? De ese acero, ¿verdad? Hay otro tipo de normalización técnica, bastante usada también en proyectos de gran envergadura, que en vez de clasificar a los materiales por algún criterio, más bien los especifican técnicamente. Son normas de especificación técnica. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, cuando yo soy específico, soy especializado, ¿no? Mi norma es específica, es especializada. Por ejemplo, necesito materiales para fabricar un gasoducto. ¿Un gasoducto con qué se fabrican? Con tubos. ¿Qué voy a hacer en el gasoducto? Voy a conducir un fluido, ¿verdad? Entonces voy a aplicar una norma que me especifica todo lo necesario para hacer un buen uso de un material para un gasoducto. No solamente composición química, me van a dar diámetros, me van a dar tolerancias dimensionales, me van a dar posibles controles de calidad que yo tenga que hacer, hasta me pueden indicar cómo va a estar marcado el material para que yo lo pueda identificar con facilidad. Entonces son normas que favorecen el uso de ingeniería, estas normas de especificación. Son mejores que las normas de simple clasificación, ¿verdad? Pero tienen un problemilla. Son demasiado rígidas y nos enmarcan, nos cuadran, ¿no? Su posibilidad de usar este material en otras cosas. Yo asocio, ¿no? Más o menos, ¿no? Con los paradigmas, ¿no? Que tenemos, ¿verdad? Caramba, si yo me compro, por decirles, ¿no? Un pedazo de tela, ¿para qué puede servir ese pedazo de tela? ¿No? Esa tela es específica para cortinas, dice la decoración, ¿no? Y yo puedo usar ese pedazo de tela inclusive como cernidor, ¿verdad? Un filtro. Depende entonces de mi ingenio y de las limitaciones que yo tenga en función entonces de las especificaciones técnicas que tengo que cubrir, pero puedo usar para muchas cosas. Y en cambio estas normas de especificación no me dejan. Esos materiales son específicos para eso. Si yo lo uso para otra cosa, ya es a mis riesgos, ¿no? Ya no, ellos no han desarrollado ese material para otro tipo de aplicaciones, a no ser las especificadas en esa normalización, ¿cierto? Las normas más conocidas de especificación técnica que se deben usar por decreto supremo en el sector, ¿no? Más importante de Bolivia, que es el sector petrolero, son las normas ASTM. Qué curioso que son normas yanquis, ¿no? Son la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales, lo que significa la ASTM, ¿no? Son, como ejemplos, digo, ¿no? Esta organización, entonces, normaliza los materiales con normas tipo especificación técnica. Después vamos a estudiar unas cuantas de ellas, ¿no? Que son importantes en la realidad boliviana. Pero miren, la mayoría de las normas que más usamos en Bolivia son normas de clasificación. En la industria en general usamos normas de clasificación.
Muy poca gente, inclusive ¿no? Los propios ingenieros bolivianos, saben que Bolivia tiene sus propias normas técnicas de aceros. Quiero comentarles de que por la importancia que tiene geopolíticamente los materiales en un estado, en una región, cada región y cada estado ha desarrollado su propia normalización de materiales. Son claves, ¿no? En una sociedad, los materiales. Entonces, Bolivia ha tratado, ¿no? de cubrir su mercado, su sociedad, ¿no? De la invasión externa, ¿no? Generando sus propias normalizaciones de aceros, pero lamentablemente ha copiado normas de los yanquis, ¿no? Entonces, las normas bolivianas son una copia de normas yanquis, pero del siglo pasado, ¿no? No se han actualizado las normas bolivianas. Las normas periódicamente se revisan para modernizarlas, ¿no? Y adecuarlas a la tecnología de la realidad actual. Bueno, entonces hay tanta normalización de materiales en el mundo. Los chinos tienen su propia norma, los japoneses tienen su propia norma, ¿no? Los brasiquiños tienen su propia norma, los peruchos tienen su propia norma, los chilenos tienen su propia norma, los argentinos tienen su propia norma, todos tienen su propia normalización de materiales y de aceros, también los bolivianos. Entonces es un caos en el mundo, ¿no? Los franchutes tienen, los alemanes tienen, los británicos tienen. Qué suerte que nos ha salvado un poco que ellos lograron formar, ¿no? La sociedad de países europeos, la comunidad europea, y han unificado en una sola normalización sus materiales, las normas europeas, aunque no está todo cerrado, ¿no? Porque han debido saber que Inglaterra, por ejemplo, ya ha decidido salirse, ¿no? Del pacto de este mercado común que formaron. Entonces, otra vez las normas británicas, las normas BS, van a comenzar, ¿no? A renacer. Pero entonces es un caos, ¿no? Hay normas y normas y normas de todo tipo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en ese caos podemos cometer serios errores de malas interpretaciones en la selección de nuestros materiales y en la especificación de nuestros materiales. Bien, pero volviendo a nuestro interés, que sería comprender entonces un poco de la normalización de aceros, la norma boliviana les ha copiado a los de la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de los Estados Unidos, la forma de normalización de sus aceros. Y la SAE es equivalente en aceros a la IC. La IC es el Instituto Norteamericano del Acero y del Fierro Fundido. Ella normaliza entonces todos los materiales de hierro, ¿no? Basta que tenga hierro, entonces está normalizado por la IC, sea acero, sea fierro fundido. Cualquier tipo de material de aleación de hierro, entonces va a estar normalizado por la IC. La SAE solamente normaliza aquello que es de su interés, que son materiales aplicados a vehículos. Ahora la SAE también inclusive normaliza, ¿no? Vehículos aeroespaciales, ¿no? Realmente ha crecido muchísimo la norma SAE. No solamente son vehículos terrestres, ¿no? También son navales y aeroespaciales. Bueno, interesante, ¿no? Estas tres normas entonces son equivalentes a nuestro entender, ¿no? En Bolivia. Entonces, no obstante que siempre hablamos de acero SAE, entonces tenemos que comprender que también, ¿no? Hay los aceros bolivianos, que son equivalentes a los de la SAE, y en Bolivia hay una organización que es IPNORCA, que administra las normas técnicas en Bolivia. Las genera, ¿no? Las administra, las revisa, ¿no? Cuando hay posibilidades, pero lastimosamente IPNORCA es una organización muy pobre, muy poco influyente, y la mayoría de las normas que tenemos en Bolivia son simplemente copias de otros países tropicalizadas, o sea, modificadas lamentablemente por influencia de algunos empresarios, ¿no? Que han tenido interés de modificar las normalizaciones para cuidar su mercado, ¿no? Nada más. No son normas muy buenas. Pero tenemos, ¿no? Eso es lo importante. Bien, por su importancia, entonces, vamos a darle una pincelada a las normas SAE, IC y NB. SAE, IC y NB, ¿no? Que son equivalentes. Necesitamos comprender cómo es el sistema de nomenclatura de estas normas para identificar a nuestros aceros.
Bueno, entonces, tal como hemos estudiado, entonces tenemos aceros al carbono, aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. Entonces, los aceros al carbono y de baja aleación se los especifica en la norma SAE, IC y NB con 4 números. Muy rara vez se usan prefijos, ¿no? Ya están un poco obsoletos. Acero fabricado de horno eléctrico, ¿no? Cosas así que ya son un poco obsoletas. Y muy pocas veces usamos también prefijos, o perdón, sufijos sería, ¿no? Sufijos en estos 4 números. Y una que otra vez usamos letras intermedias, pero la base sigue siendo 4 números. El número más importante es el primero, porque este número me designa la familia a la cual pertenece ese acero, que puede ser o al carbono, o puede ser un acero de baja aleación. No puede ser un acero de alta aleación bajo este sistema. Este sistema es exclusivo para designar aceros al carbono y de baja aleación, menos del 5% de suma de elementos aliantes. Haremos un listadito, ¿no? De este primer número. 1 tenía que ser, ¿no? Acero al carbono. 2, acero aliado al níquel. 3, acero aliado al cromo. 4, acero aliado al molibdeno. Una de las cosas que me olvidé, ¿no? De remarcar cuando estudiábamos el molibdeno, que es tremendamente importante en aceros para tratamientos térmicos finos. Minimizan un problema que se llama CRUP, fragilidad del revenido, ¿no? Entonces, aceros finísimos siempre van a tener una pizca de molibdeno, menos del 0,5%, para mejorar su templabilidad y minimizar los problemas de fragilidad del revenido, ¿no? Del CRUP. Bueno, 5... no, perdón, el 3 son aceros cromo-níquel, el 5 son aceros al cromo, el 6 son aceros al vanadio, el 7 eran aceros al tungsteno, ahora ya no se fabrican, el 8 son aceros cromo-níquel, y el 9 son aceros también cromo-níquel, excepto el 92, que son aceros al manganeso, con silicio. ¿Ok? Entonces está ahí nuestra tablita, muy simple, ¿no? No ha habido mucha variedad de aceros aliados, hay pocas familias, y los números entonces del 1 al 9 son suficientes para poder distinguirlos como familia, ¿verdad? Bueno, los otros números que también son bastante importantes son los últimos, los dos últimos. ¿Por qué? Porque miren, me especifican el porcentaje de carbono que tiene un acero. Pero como sabemos que los aceros tienen muy pequeño porcentaje de carbono, esta especificación va a venir ampliada por 100. Tiene un peso de 100. ¿Ok? Y finalmente, este dígito segundo está reservado para designar alguna pequeña modificación en la composición química principal del acero. Si hay alguna modificación especial, entonces usa un número diferente de 0. Si este segundo número es 0, quiere decir que el acero es tal como dice la familia, ¿no? No tiene ningún otro elemento de aleación especialmente adicionado en ese acero. Pero si es diferente de 0, tiene todavía la pertenencia a la familia principal, pero tiene alguna adición de elemento químico o de elementos de aleación que van a mejorar en algo, ¿no? La composición química de ese acero y sus potenciales aplicaciones. Va a ser mucho mejor entendido con ejemplos específicos, ¿no? Bueno, miren, si yo cruzo la avenida y me voy entonces a la ferretería del frente de la avenida, y entonces yo le pido al vendedor que me venda un platino, un angular, una plancha de esas negritas laminadas en caliente, o una plancha de esas blanquitas bonitas laminadas en frío, o un tubo estructural negro
redondo, cuadrado, rectangular, o una cañería galvanizada, o me compro un rollo de alambre de amarre, voy a sospechar, miren, que esos materiales son un acero SAE, IC o NB 1010. O sea, son aceros al carbono, el cero, ¿no? No hay ninguna adición especial de elementos de aleación, sin olvidarnos que siempre tiene fósforo y azufre en menos de 0.05% y tiene manganeso, ¿no? Y silicio en muy pequeños porcentajes también. Y este acero tiene ¿cuánto? 10 entre 100, 0,1% de carbono. Es el acero entonces más fabricado y más vendido en todo el mundo. El acero 1010 es un acero de consumo masivo, no es un acero fino, no es un acero de consumo masivo, ¿verdad? Acero SAE, acero IC o acero NB, ¿no? Norma boliviana, 1010 estaría indicando un acero al carbono con bajo contenido de carbono, alrededor de 0,1% de carbono. ¿Ok? Fácil de poder entonces entender, ¿no? Ya hemos estudiado los aceros al carbono. Bien, un detalle. Si alguna vez ustedes recuerdan el estudio de tolerancias dimensionales, normalmente las estudian, ¿no? En dibujo técnico, para poder representar, ¿no? La tolerancia dimensional o tolerancia geométrica también, ¿no? De planicidad, circularidad, etcétera, ¿no? Paralelismo. Pero rugosidades superficiales también no se pueden indicar con tolerancias dimensionales de la ISO, ¿no? Eje 8H7, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, miren, es imposible, si yo quiero fabricar, por decirles, un eje de 10 milímetros de diámetro, sería un loco de tratar de fabricar exactamente con 10 milímetros de diámetro. Tengo que ver que va a haber una tolerancia de variación permisible de la dimensión en función de mis necesidades. Si esa parte del eje es para que asiente un rodamiento, mis necesidades son que en más y en menos, esa diferencia de diámetros no varíe más que unas centésimas de milímetro. Porque si no, no, el ajuste del rodamiento va a ser dado de una manera equivocada. Pero si allí voy a montar, ¿no? Que les digo, una polea que va a ser unida, ¿no? A través de un chavetero con una chaveta para transmitir torque, las tolerancias dimensionales pueden ser un poco mayores, hasta unas cuantas, ¿no? Décimas de milímetro, hasta unas cuantas centésimas de milímetro, podría ser una décima de milímetro la tolerancia. Bueno, porque cada caso es un caso. Cuanto más preciso quiero ser, más caro me sale el producto. Y a veces es innecesario. Quiero fabricar una mesa de 1 metro de ancho. ¿Qué pasa si la fabrico de 995 milímetros? Nadie se va a dar cuenta porque la mesa no tiene que encajar en nada. ¿Cierto? ¿Qué pasa si se me pasó la mano y la fabrico con 1,10 m? No pasa nada porque no encaja en nada, ¿no? Ni se va a notar. Pero si la mesa encajaría entre 2 pilares, ya no me entraría, ¿no? Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Bueno, pero entonces, en el caso de los aceros, cuando yo genéricamente digo acero 1010, pues no significa que exactamente tenga 0,1% de carbono, sino en promedio. Entonces, la norma al fabricante, a la empresa siderúrgica, le dice, ¿no? Si tu acero tiene 0,08 o está, ¿no? A máximo entre 0,12% de carbono, puedes clasificarlo como 1010. Le da esa tolerancia, ¿no? Pero está bajo norma, ¿no? La tolerancia de variación. Y no va a influir mucho porque las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Esas tolerancias son pequeñas. Quería alertar, entonces no significa a rigor. Teóricamente lo tomamos, ¿no? Como si fuera con 0,1% de carbono, pero en la práctica hay pequeña variabilidad, ¿no? De la tolerancia de fabricación en composición química. Bueno, miren, ¿cuál es la gran debilidad de estos aceros que normalmente les llamamos de fierros, ¿no? Es que tienen baja resistencia mecánica. Entonces, cuando fabricamos órganos de máquinas, que requerimos que sean muy baratos, ejes, ¿no? Qué sé yo, engranajes, entonces no podemos normalmente fabricar con este 1010. Entonces, otro acero bastante conocido es el 1045.
SAE 1045, IC 1045, NB 1045. Bueno, ¿dónde está la diferencia con el 1010? Está en su contenido de carbono. Este es un acero de medio carbono. ¿Cuánto tiene? 0,45% de carbono. Este acero es bien templable, ¿no? Es todavía soldable, ¿no? No tan soldable, de baja soldabilidad, pero es templable, es de mayor resistencia mecánica. Entonces, interesante y sigue siendo barato porque es un acero al carbono. Entonces, interesante para fabricar órganos de máquinas. ¿Ok? Pero si mi interés es fabricar un resorte barato o un muelle de una camioneta o un camión, no me van a interesar estos. Me va a interesar un 1080, un SAE 1080, un IC 1080, un NB 1080, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Es que esta es perlita pura, ¿no? Tiene 0,8% de carbono. Estos aceros son excelentes en resiliencia después de templados y revenidos. O sea, excelentes, ¿no? Para fabricar resortes y muelles baratos. Baratos. Autos chinos, autos, ¿no? Brasileros, autos argentinos. Entonces tienen sus espirales, ¿no? Y sus muelles fabricados con esta familia de aceros al carbono, el 1090, 1080, ¿no? Están por ahí, ¿cierto? Pero templados y revenidos para poder ganar. Entonces, no solamente resistencia mecánica, sino también elasticidad, ¿no? Para acumular energía elástica que los baches, ¿no? Son imprescindibles para una buena suspensión. Bueno, eso en cuanto a los aceros al carbono, facilísimo, ¿no? Toda nuestra vida vamos a tener la necesidad de distinguir estos aceros y trabajar con estos aceros porque son los más usados y más comunes en todo el mundo y también en nuestro país. Bueno, ¿qué pasa con las otras familias? Lamentablemente, en el mercado boliviano de aceros, no hay mucha diversidad de aceros de baja aleación, son escasos. Y no es porque, digamos, sean caros, sean difíciles de conseguir en el mercado internacional, ¿no? No es por eso, sino es que los ingenieros que hacen uso de los aceros no los conocen, no los piden. Y los mercados siempre funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda. Si hay demanda, va a haber oferta. Si no hay demanda, no va a haber oferta. ¿Por qué hay el celular más avanzado en Bolivia, no? El iPhone, no sé, X tantos, no sé cuántos. Es que hay gente que lo compra. ¿Por qué no hay el acero especial, no? 3112. Es que nadie lo pide y nadie lo va a comprar porque no lo conocen. ¿Verdad? Entonces, por ese motivo es tan limitado el mercado de los aceros de baja aleación. Pero como ustedes son jóvenes y cuando vayan al mercado laboral, entonces ya saben que tienen que pedir, ¿no? Si no piden, entonces estos tipos jamás, los comercializadores de aceros jamás van a traerlos, ¿no? Entonces hay que pedir, no obstante que no exista, hay que pedirles, ¿no? Para que ellos sepan que necesitamos que se diversifique nuestro mercado de aceros. Entonces voy a mencionar algunos que de vez en cuando podemos necesitar y a veces nos llega, ¿no? Por mucha suerte. Uno que o sí tenemos que saber que existe es los aceros de la familia 4340, IC 4340, SAE 4340 o NB 4340, ¿no? Que son lo mismo. Automáticamente ya reconocemos, ¿no? Que es un acero de medio carbono, ¿no? Con 0,4% de carbono, ¿verdad? Bueno, este 4, volvemos a nuestra tablita, es un acero aliado al molibdeno. Como es un acero de baja aleación, es un acero entonces fino para tratamientos térmicos. Esta familia de aceros 4 es maravilloso, es un sueño. Si uno quiere fabricar órganos de altísima calidad, no órganos de máquinas, ¿no? De altísima calidad, tenemos que usar estos aceros de la familia 4, ¿no? 4340, 4435, ¿no? 4315. Esos aceros son maravillosos. Tienen una excelente templabilidad, un ensayo Jomini, ¿no? Con el cual se mide la templabilidad. Fantástico, ¿no? Realmente son aceros finísimos. Y ahí está la gran diferencia. Si yo me compro un auto japonés, me compro un Mercedes, ¿no? Me compro un auto europeo, me compro un auto yankee, sus órganos de máquinas no van a estar fabricados en ese barro, ¿no? En el 1045.
No va a ser eso. Y ni siquiera, miren, hoy en día, estos fabricantes de autos baratos ya ni siquiera están usando aceros, están usando fierros fundidos para fabricar órganos de máquinas vehiculares. Usan un fierro fundido que se llama fierro fundido nodular, que es baratísimo, ¿no? Entonces, caramba, no miren la diferencia de calidad, entonces, ¿no? Si yo necesito, entonces, algo de mucha calidad, me voy a recurrir a esta familia 4, ¿no? 4340, un acero fantástico, ¿no? Un sueño de acero con propiedades extraordinarias. Y este 3 me está indicando entonces que hay algún tipo de modificación. Y de ahí viene justamente la fortaleza de estos aceros, que tienen más o menos alrededor de 2% de cromo y 1% de níquel adicionales al molibdeno, que no pasa de 0,4%, ¿no? Fantástico, realmente aceros maravillosos. Bueno, algunas veces, miren, yo he pasado por ahí, por el mercado chino, ¿no? Para comprarme chatarra, ¿no? Es tan triste la realidad boliviana que tenemos que recurrir al mercado chino a veces, ¿no? Para comprarnos un acerito especial. Y me he comprado un acero muy especial, miren, que es de la familia 52.100 sería, ¿no? Voy a borrar esta partecita que me salió más, ¿no? 52.100. Un acero IC 52.100 o un acero SAE 52.100 o un acero NB 52.100. ¿Cómo interpretarían ustedes este acero bajo la norma SAE, IC o NB que acabamos de conocer? No tiene 4, tiene 5 números. ¿Cómo la interpretarían? Es un acerito raro, ¿no? Normalmente usamos solamente 4, pero este tiene 5, ¿no? ¿Cómo interpretarían este acero? ¿Alguien podría ayudarme? ¿Cuánto de carbono tendría? Sería un acero al cromo con 1% de carbono. Perfecto, ¿no? Entonces, divido entre 100 los tres últimos números, me da 0, perdón, me da 1% de carbono, ¿no? Entre 100 me va a dar 1% de carbono. El 5 me dice que es una familia al cromo, ¿cierto? Alto carbono, cromo, ¿qué tiene? Tiene carburos, ¿de qué? De cromo. Pero es un acero de baja aleación, entonces es un acero de muy buena resistencia mecánica, ¿no? Excelente, ¿para qué? Para fabricar rodamientos. Los rodamientos de muy buena calidad están fabricados con esta familia 5. ¿Será que es un acero inoxidable, el acero que se utiliza para fabricar rodamientos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene cromo? ¿Es inoxidable? ¿Es inoxidable este acero? ¿Qué dicen? Eso no es inoxidable. Es, No es. No obstante que en la vitrina del vendedor parece bien bonito, ¿no? Blanquito, no es porque está aceiteado, ¿no? Para que no se pique por corrosión. Entonces, no es un acero inoxidable, porque el acero inoxidable necesita tener más del 10% de cromo y bajo contenido de carbono. Entonces, no obstante de su buena apariencia, es porque está pulido nada más este acerito y está bien conservado, es que parecería que es acero inoxidable, pero no lo es. Es un acero de alta resistencia mecánica, ¿no? Esa es su fortaleza. Y por eso se usa entonces en la fabricación de aceros para especialidad, entonces rodamientos, ¿no? Esa es su especialidad. Entonces, la familia 5 en general se la reserva, ¿no? Con alto carbono se la reserva para ese tipo de aplicaciones. Bueno, pero ¿y qué tal entonces si me choco con un acerito del tipo entonces 9260? 9260, ¿no? Caramba, este es un acero de medio carbono con 0,6% de carbono, la familia 92, familia del manganeso silicio, no cromo, níquel, molibdeno, ¿no? Porque es 92. Excelente, este sí que es un acero excelente para muelles y resortes, finísimo.
Entonces ahí vendría la diferencia, ¿no? Los muelles de un camioncito manufacturado en Brasil, en la China, ¿no? Va a venir de 1080, 1065 inclusive. En cambio, un camión Mercedes, ¿no? Fabricado en Alemania, o un Volvo fabricado en Suecia, ¿no? Sus muelles, ¿de qué van a venir? De 9260, 9255, 9280, ¿no? Calidad que da ganas de llorar de lo bueno que son, ¿no? Hay una gran diferencia de calidades. ¿Ok? Bueno, entonces, interesante, ¿no? Pero no, en Bolivia lamentablemente no hay mucha diversidad, ¿no? De estos aceros de baja aleación. Bien, vamos a ver cómo va nuestro avance en función del horario. Estamos, ¿no? A las 8:30, entonces tenemos tiempo todavía de avanzar un poquitín más. Bueno, eso en cuanto a la norma SAE y CNV de aceros de baja aleación. Pero ¿qué pasa con los aceros de alta aleación? Bueno, en la norma SAE y CNV de aceros de alta aleación, estos aceros se especifican bajo un sistema alfanumérico. Pueden ser números o pueden ser letras o una combinación de letras y números, ¿no? Al mismo tiempo. De esa manera se especifican a estos aceros de alta aleación. Hace pocos minutos recordábamos que hay una importante familia de aceros inoxidables. Los aceros inoxidables siempre son aceros de alta aleación porque se necesita tener más del 10% de cromo, ¿no? Como elemento de aleación para formar la capa de pasivación. Y mencionábamos hace unos instantes los famosos aceros inoxidables austeníticos, ¿no? ¿Qué de especial tienen? Su no magnetismo, porque son cristales cúbicos de cara centrada, diferentes a los cristales normales del hierro, que son cúbicos de cuerpo centrado. Entonces, en estos aceros, siempre se los especifica bajo norma SAE, IC-UNB, con el número 3. Cualquier acero 3, que comience con 3, es un acero inoxidable, con 3 números, porque si fuera con 4 sería cromo-níquel, ¿no? Pero si fuera con 4 dígitos sería cromo-níquel, pero estamos hablando de 3 números, entonces estamos hablando de un acero inoxidable austenítico, austenítico. El más famoso de todo el mundo, equivalente al 1010, ¿no? De los aceros al carbono, de bajo carbono, es el IC304. El 304 es el acero inoxidable más usado y más vendido en todo el mundo, el más conocido, y también en Bolivia. Es un acero inoxidable de la familia 18-8. 18 de cromo, 8 de níquel aproximadamente, ¿no? Es en ese orden el contenido de níquel y de cromo del 304. Pero no es la única calidad, ¿no? Hay muchísimos aceros inoxidables austeníticos. Uno muy conocido es el 316. Este tiene 2,5% de molibdeno. Excelente para aplicaciones criogénicas o para aplicaciones de alta temperatura también. Mejor que el 304, ¿no? Pero es más caro, ¿verdad? Porque es más fino, ¿cierto? Entonces, cualquier acero que comience con 3 es un acero inoxidable austenítico. Las monedas bolivianas, que es un país pobre Bolivia, ¿no? Entonces no podría darse el lujo ni siquiera de fabricar sus monedas de acero inoxidable austenítico, porque tienen níquel, ¿no? Alrededor del 10% de níquel tiene el 304. Entonces sería muy caro para un país pobre. Entonces las monedas de aquí las fabricamos. No podemos fabricarlas de cobre. Antes había, ¿no? Los 10 centavitos de cobre, porque si han notado, pucha, es una pena, ¿no? El cobre se oxida, tiene corrosión, ¿no? Se vuelve verde. Es una desgracia, ¿no? Sería una pena. Entonces, ¿de qué fabricamos las monedas? De acero inoxidable. Vean la importancia que tiene el acero inoxidable para la sociedad humana, ¿no? La mayoría de los países pobres fabrican sus monedas de acero inoxidable. Pero Bolivia es tan pobre que entonces ni siquiera usamos un buen acero inoxidable. Usamos un acero inoxidable ferrítico. Yo sospecho que son 410. Sospecho, ¿no? No tengo la seguridad. Alguna vez va a haber la oportunidad que hagamos un PMI, ¿no? Una identificación positiva del material. Bien, pues con el número 4 por delante se indican los aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. Lastimosamente no se los puede reconocer muy fácilmente, ni siquiera en la normalización. No hay forma de distinguirlos, ¿no? Fácilmente. Porque
un 410 es ferrítico, un 411 es martensítico, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, no hay una lógica en esto. Pero todos los que comienzan con 4 son, entonces, o ferríticos o martensíticos, no son austeníticos, ¿no? Eso sí está muy claro de diferencia. Entonces son dos ejemplos para que ustedes comprendan cómo se pueden designar los aceros de alta aleación bajo normas SAE, IC o NB. Un ejemplillo más de acero herramienta, ¿no? Hace un ratito hablábamos del acero herramienta para cortar, ¿no? Para fabricar troqueles, cortar la chapa. Un acero herramienta bajo el fabricante Böhler, llamado de K100. El Böhler es un fabricante de peso, ¿no? Entonces por eso puede darle nombres comerciales a sus aceros. Y encima de la norma, inclusive, ¿no? Más conocido como K100 que con la propia normalización. Entonces, en norma IC es el acero IC de 3. Miren un ejemplo de que en la designación de aceros comenzamos también con letras. D significa acero herramienta indeformable, apto para poder fabricar matrices de alta precisión como son los troqueles para cortar chapa. Son aceros carísimos, ¿no? Pero cuestan un ojo de la cara estos aceros, ¿no? Hay que tener entonces la visión de que solamente se usan para herramientas especiales, ¿no? Si un acero común al carbono relativamente cuesta $1 en el mercado internacional, un acero inoxidable cuesta $10 el kilo, 10 veces más, y un acero IC de 3 fino va a costar más o menos 80 veces más caro, ¿no? Realmente son aceros carísimos, ¿no? Que el acero al carbono, ¿no? Entre 50 y 80 veces más caro. Entonces son aceros finísimos, pero bastante caros, estos aceros de herramienta. Pero en aceros de herramienta hay una infinidad, ¿no? De tipos de aceros de herramienta, y entre ellos, entonces, puedo distinguir, miren, los aceros O, aceros de herramienta al carbono templables en aceite. Los aceros W, ¿no? Siempre acompañados con algún número, ¿no? W, aceros de herramienta al carbono templables en agua. Los aceros T, aceros rápidos aliados al tungsteno. Los aceros M, aceros rápidos aliados al molibdeno. Los aceros H, aceros herramienta para fabricación de matrices de forja en caliente, H de hot, ¿verdad? Los aceros D, aceros de herramienta indeformables para fabricación de troqueles. Hay una infinidad, ¿no? De tipos de aceros herramienta, y la mayoría de ellos los podemos distinguir porque comienzan con una letra en su designación. Bueno, eso en cuanto entonces a norma IC, SAE y NB, ¿no? De diferenciar los aceros de alta aleación. Y recordar muy claramente la distinción que tenemos. Miren, no hay una vinculación de los números, no tanto en los aceros inoxidables, ¿no? Los dos últimos números no tienen nada que ver con el contenido de carbono. No se especifican en los aceros de alta aleación el contenido de carbono de los aceros. ¿Por qué? Porque hay tanto de otros elementos de aleación, el acero es tan especial que la influencia del carbono pasa a un segundo plano. No es tan influyente en las propiedades como lo era, ¿no? En los aceros al carbono o en los aceros de baja aleación. Por eso entonces solamente es un número de catálogo, ¿no? Que se usa para la designación de aceros de alta aleación bajo esas tres normas, IC, SAE y NB, y lo único que podemos distinguir es por el primer número o letra a qué familia pertenece, y nada más, ¿no? No podemos distinguir nada más, hay que agarrar la norma o ver en internet cuál es la composición real química de ese acero, cuál es la diferencia entre un 312 y un 316, por ejemplo, ¿no? Difícil de saber, ¿no? Así de cabeza, hay que verificar en la normalización, ¿no? Cuál es la diferencia de composición química. Bueno, miren, sin mucho, digamos, no hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace unos minutos nada más, hemos hablado de varias normas yanquis, ¿no? La STM, Sociedad Americana de Ensayo de los Materiales, la SAE, Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, la IC, Instituto Americano del Acero y del Fierro Fundido, existe la ASME, ¿no? Sociedad de Ingenieros Mecánicos, existe la API, Instituto del Petróleo Americano, existe la ASI, desde la Sociedad de Ingenieros Civiles, existen unas 10 o 15
instituciones en Estados Unidos muy poderosas, muy ricas, que tienen intereses específicos y que normalizan los aceros de diferentes formas. Un caos dentro de los Estados Unidos. El gobierno yanqui, que es muy organizado, un país, ¿no?, del primer mundo, el país más rico del mundo. Entonces ya en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se dio cuenta que eso le hacía perder mucho dinero y que generaba caos en su mercado interno. Entonces ya como gobierno, él trató entonces de imponer una única norma de clasificación y normalización de los aceros. Y no ha podido hasta ahora, ¿no?, imponerse totalmente, no obstante que es un país bien organizado. Y ahí nacieron entonces las numeraciones UNS, Sistema de Numeración Unificado, ¿no?, una respuesta del gobierno estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, para entonces unificar su sistema de nominación de sus materiales normalizados, ¿no? Hay mucha pérdida económica por tantas organizaciones, ¿no?, que hay dentro de los Estados Unidos, imagínense, ¿no? Bueno, entonces, hasta los comienzos de este siglo no era tan importante la UNS, pero ahora se está volviendo importante porque la mayoría de los libros técnicos modernos y los artículos técnicos modernos, entonces, nominan a los materiales bajo el sistema UNS. Por eso necesitamos comprenderlo. En Bolivia no se usa, ¿no?, en la tecnología, pero en la bibliografía es una necesidad de poder interpretarlos. Qué suerte, miren, que no es complicado, ¿no?, interpretar una norma UNS para materiales, ¿no? En general ha sido desarrollada, y lo que nos interesa en nuestro caso es estudiar para aceros, ¿no? Bueno, entonces la UNS, para especificar cualquier material, reserva una letra acompañada de 5 números. Esta letra me indica qué tipo de material es. Y hay 3 letras que ahorita recuerde, que están en mi cabeza, que están reservadas para aleaciones de hierro. La letra que más nos interesa es la G de gato, ¿no? ¿Por qué? Porque esta letra ha sido reservada para designar aceros al carbono y aceros de baja aleación, lo que más se usa, ¿no? Aceros al carbono y aceros de baja aleación. Por ejemplo, un acero G 10100, ¿qué significa? Si uno ve, uno se espantaría, ¿no? De puta, qué mierda de acero es este, ¿no? Pero calma, ¿no? Es bien simple, porque para designar los aceros influyó mucho la SAE y la IC en el gobierno estadounidense, les dio preferencia. Entonces, miren, bastaría recordar que la G, ¿qué significa? Que es un acero o al carbono, o es un acero entonces de baja aleación. Y yo solamente tengo que tapar el último número y leer como si fuera un acero SAE. Entonces, un acero G 10100 de la UNS, en el fondo es un acero IC 1010. ¿Verdad? Un acero con 0,1% de carbono, un acero al carbono silvestre, ¿no? Común. Y la norma UNS reserva el último número para esta familia de materiales para indicar algún tipo de cambio geométrico o metalúrgico que pueda haber sufrido este material. Por ejemplo, si ha sido soldado, ¿no?, si ha sido forjado, entonces se puede indicar, ¿no?, bajo una nomenclatura especializada de la UNS. Pero en nuestro caso nos interesa reconocer, ¿no?, qué tipo de material sería rápidamente, ¿no? Entonces está muy simple la cosa. ¿Qué tal? Entonces yo tendría más bien un acero G 43400. Tapo el último número y leo, este es un acero IC 4340, finísimo, ¿no? El bueno, era antes excelente, acero excelentes propiedades mecánicas, ¿no? Fácil de poder interpretar. Los aceros herramienta y los aceros inoxidables tienen otra nomenclatura. Específicamente a mí me interesan los aceros inoxidables en este momento, no los aceros herramienta. Entonces, para los aceros inoxidables se ha reservado la letra S. Por ejemplo, un acero 30400, ¿verdad?
uno se asustaría, ¿qué diablo significa? Calma, calma, ¿no? La S está indicándome que es un acero inoxidable. Y ahora, miren, en vez de tapar el último número, voy a tapar los dos últimos. Y voy a leer como si fuera un acero de la IC. Este es un IC 304. Es el más común del universo, ¿no? Un acero inoxidable de la familia 188. Entonces, muy fácil de poder interpretar la norma UNS, ¿no? Es muy, muy fácil. Está basada en la normalización IC-SAE, en otras palabras, ¿no? La diferencia estaría en la letra del comienzo, ¿no? Que identificaría la familia a la cual pertenece el material. En el caso de los aceros, G para aceros comunes y de baja aleación, y S para aceros inoxidables.